lift a gap between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y como todos los jueves ya llegó la competencia, voy a decir, porque si digo todo lo que dice Carlitos Padilla no te la acabas. No, es más, no se puede decir frente al micrófono. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días al auditorio. Muy bien, gracias. Cuidándonos, sí, porque las cifras siguen estando muy alarmantes y pues parece muy claro el escenario, no podemos... no importarnos. No, hay gente que se salta el confinamiento sin el menor pudor, diríamos, ¿no? Bueno, hay jóvenes, ayer escuché a unos de que no creen ya esto, están tan desesperados por salir que dicen que todo ha sido una mentira, ¿no? Pero bueno, ahí están los muertos, ahí están los pacientes, ahí están los que ya están padeciendo los síntomas, que digan ellos, que hablen ellos. Sí, que hablen con los familiares de quienes han perdido algún ser querido, ¿verdad? O lo que hemos visto que narrabas hace un momento en estas notas difíciles de entender, de que la gente que está muriendo en la calle. Pero ¿te acuerdas cuando lo veíamos en China? En China, en Ecuador, Sí. Allá era lejano. Era lejano y nos asombraba. Eso hoy lo estamos viviendo aquí a unas cuadras de nosotros. Sí, es una lección de la realidad, es muy dura, se nos está mostrando con otros rostros que aún no queremos entender. Sí. Y la gente pues sigue arriesgándose, ojalá entiendan que aunque es necesario para mucha gente salir por algunos motivos, digamos, muy comprensibles, tiene que hacerse con todas las medidas. Y no es culpa de médicos y de hospitales o del sistema de salud, la verdad es que la culpa es de nosotros, quienes estamos saturando los hospitales por nuestro comportamiento. Sí, y si confiamos en los modelos que se nos han presentado matemáticos, bueno, vemos que todavía faltarán 2 semanas más de altos contagios antes de que, si se cumple ese pronóstico, empiece a... Oye, pues al paso que vamos, claro que se va a cumplir. Sí, nada más en lo que va de agosto llevamos 1,001 casos. Sí, es cuando más ha habido, ¿verdad? La mayor parte. Y 131 muertos, nada más en lo que va de agosto, o sea, en los primeros 12 días de agosto. Sí. Así entonces la proyección se va a confirmar y esto es muy alto. Completamente rebasada, como está sucediendo en todos lados. No sí. es exclusivo nuestro, ¿no? Pues todos los pronósticos han sido completamente destrozados por la realidad. Pero bueno, adelante, David. Gracias, estimado auditorio. Hay otro tema, sin duda, que también está en este momento en las preocupaciones y que tiene que ver con el reinicio de las clases. Y no podemos, digamos, solamente ausentarnos de ello. Vea lo que está pasando en la universidad, ya lo describieron hace un momento, hay confusión por el inicio y lo mismo está sucediendo en el plano de la educación básica. Pero ha llamado mucho la atención, auditorio Francisco, que el propio secretario general de las Naciones Unidas, el portugués, maestro socialista, Antonio Guterres, alertó ya de las graves consecuencias que podríamos enfrentar por el impacto de la pandemia en la educación de millones de niñas, de niños y de jóvenes en todo el mundo. Y la lógica que él planteó es muy simple. Simplemente dijo, a menos educación, menos desarrollo para los países y, por supuesto, más crisis. Textualmente dijo, nos enfrentamos a una catástrofe generacional que mermará décadas de progreso y exacerbará las desigualdades ya existentes. Y esta nota, que aunque se le dio una relativa importancia, no tuvo el impacto que desde nuestro punto de vista debía o debe de tener en todos los países y sobre todo en el mundo de la educación. ¿Por qué? Porque Guterres manifestó que la pandemia ha sido la disrupción más severa que ha sufrido nunca la educación en toda su historia, desde hace casi 300 años en que está institucionalizada, digámoslo así. Y que este momento, es el decisivo para el futuro de muchas naciones, por la reconfiguración no solamente económica, sino fundamentalmente política que se está dando en el mundo. Y las decisiones que los distintos gobiernos tomen sobre cómo gestionar el acceso al aprendizaje, así de manera particular el acceso al aprendizaje, que por supuesto está respaldado en el derecho a la educación, afectará mejor o peor a sus economías
y por supuesto el llamado es a revisar las condiciones en las que viven ahora y vivirán muchos habitantes. Si ahora tenemos desnutrición, inequidad de género, desigualdad de acceso a todos los sistemas, eso se va a ver, por supuesto, acrecentado. Y existe el temor, lo dijo el propio Guterres, de que millones de niñas y niños abandonen, como ya está sucediendo, la educación ante la falta de apoyo y recursos, sobre todo en América Latina o, por supuesto, en África y en algunas regiones de Asia. Bueno, ayer Europa reportaba en un extraordinario ensayo cómo se está dando un súbito y muy contagioso, digamos, deseo de abandonar la educación ya en los jóvenes europeos, sin razones de por medio, simplemente toman la decisión y abandonan los estudios. Antes de la pandemia, fíjese usted, 250 millones de niños y de niñas en edad escolar ya no estaban escolarizados en todo el mundo. Y en países en desarrollo, solo una cuarta parte de los alumnos de secundaria habían terminado sus estudios con competencias básicas. Estas son cifras de la ONU. La ONU dice al día de hoy que hay 160 países que tienen o continúan con sus escuelas cerradas, incluyendo a México. Y esto está afectando a 1,000 millones de estudiantes. Y más de 100 países no han anunciado cuándo será efectiva la reapertura. Aquí, en nuestro país, usted lo sabe por la prensa nacional, ya se ha dicho que el ciclo escolar iniciaría el próximo 24 de agosto, es decir, dentro de muy pocos días, y regresará a distancia. Y el regreso a las aulas solo será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Esto es lo que sabemos aquí. Pero también la realidad, ahora que hemos hablado de ella, que se resiste a darnos respuestas, digamos, concretas, seguras, edificantes, nos ha mostrado que de momento la educación a distancia está lejos de ser una solución para todos, especialmente para aquellas regiones que tienen recursos limitados, que tienen o están en zonas remotas o que tienen poblaciones muy vulnerables. Por eso las declaraciones de Guterres, que además hay que decirlo, tienen un claro sentido político, dada su propia afiliación al Partido Socialista, llegan en el marco de una nueva campaña de Naciones Unidas que se llama Salvar Nuestro Futuro y del que poco se habla en México y que pide que se reabran, fíjese usted, pide que se reabran las escuelas una vez que las transmisiones locales del virus estén controladas y además urge a priorizar un mayor financiamiento y mayores facilidades para las escuelas. Bueno, por otro lado, si la situación actual se gestionara adecuadamente, porque hay muchas críticas y confusión en torno a ello, podría tal vez brindarse una oportunidad generacional si se reanima el sistema educativo y se apuesta por una educación de calidad, accesible para todos y en todos los niveles. Pero por ahora, la pregunta que está detrás de estas declaraciones políticas del secretario general de Naciones Unidas es muy clara. ¿De qué dependerá que el sistema educativo de cada país no se hunda? Y bueno, ya una filial, digamos, de la propia ONU, la UNICEF, ofrece una observación. Dice, va a depender del nivel de resiliencia que tenga cada país. Es decir, si en el país hay un ingreso alto, medio o bajo, o de las circunstancias muy particulares de cada familia. Pero pone un ejemplo devastador. Dice, en un país pobre, aunque el tiempo de volver a la escuela sea menor, se encuentra con que miles de niños tienen escasas posibilidades de volver. Eso de antemano lo sabemos. Pero vayamos a México rápidamente, porque mire, también hay muchos señalamientos, pero rescato uno de este columnista investigador, Luis Hernández Navarro, que también es un activista político en el terreno de la educación. Él rescata una expresión del gran director de cine italiano Federico Fellini, cuando dijo Fellini, la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Lo retoma, porque Fellini obviamente hace alusión de que la televisión no es un medio de expresión, no es más que un medio de distribución que aunque difunde películas, las deforma y las mutila y le deja al espectador, en el mejor de los casos, un sentimiento de complacencia, algo turbia y un voyerismo barato. Eso decía Fellini. Bueno, astutamente Hernández Navarro lo recupera y dice que esta frase tan conocida en el mundo del cine de Fellini, el director de la Dolce Vita simplemente, es un escalímetro, es una manera de medir de manera muy precisa, de evaluar el reciente anuncio del gobierno federal de aliarse a 4 consorcios mediáticos, lo vimos en la televisión,
Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios para transmitir las clases del próximo ciclo escolar 2021 a través de 6 canales de televisión abierta. Y hoy vemos que los maestros están declarando que no están de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia en el aula. Y bueno, ¿cómo podríamos concluir? Pues bueno, es sencillo, parafraseando a Fellini, podemos afirmar que la impartición de clases a través de la televisión privada será el espejo donde se refleja la derrota de nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque la televisión no es la escuela, no enseña, no forma críticamente. Genera, sí, la complaciente ilusión de que no se desperdicia el tiempo, de que a pesar de la pandemia el ciclo escolar avanza. Eso es ficticio. En el mejor de los casos se entretiene. A lo sumo difunde unilateralmente información no necesariamente significativa para enfrentar los retos de la época y proporciona la fantasía de que están controlados los procesos de enseñanza. Y bueno, otro activista mexicano, Gustavo Esteva, catedrático de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, lo metaforiza de esta manera. Dice, el modelo de educación híbrida asociada a la televisión es como las semillas híbridas, un producto estéril. Y bueno, no es que nos sumemos a expresar malos augurios, no es la intención, sino a poner el énfasis en que debemos de cuidar todos, porque no es un asunto solo de las autoridades, por supuesto, ni tampoco es, digamos, una apuesta a que todo no funcione, sino sumar con inteligencia las capacidades que cada quien tiene, digamos, cada sujeto del proceso, desde la familia, por supuesto, los maestros, las maestras que juegan un papel importante, las autoridades y digamos, la puesta en marcha de una estrategia de información, así como lo escucha usted, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, incluso a los más adultos escolarizados en la educación superior, para que esto pueda funcionar, porque si no, entonces se cumpliría la alerta que Guterres está poniendo, digamos, en el mundo mediático, que es la catástrofe generacional, si las condiciones no son las más apropiadas. Y esto nos debe preocupar a todos, sobre todo a quienes estamos inmersos en el ámbito de la educación. A ver, David, te tengo algunas preguntas. ¿Cómo va a ser, no me queda claro a mí todavía, cómo va a ser la educación a través de la televisión? Por ejemplo, Televisa, Canal 5, es el canal que puso, ahí va a haber clases para quién. Es que mira, no ha sido claro el anuncio. Se habla de que estas mismas empresas u otras empresas privadas que trabajen para la televisión privada, no los maestros, no las autoridades, van a elaborar los contenidos. O sea, no es la Secretaría de Educación Pública quien va a elaborar los contenidos. No se entiende, es que no está claro. Los contenidos están elaborados, están en los libros de texto. Sí. Entonces se supone que se van a contratar, así se dijo, empresas que tomarán esos contenidos para ponerlos en una plataforma de transmisión a través de la televisión, es decir, los van a hacer multimedia, los van a hacer imagen, los van a hacer sonido, los van a editar. La pregunta es, ¿eso será suficiente? De entrada sabemos que nada suple el contacto frente a frente, personal, en el ejercicio áulico, por muy rebasado, tradicional, posmoderno y todas las críticas que podamos hacerle. Pero, a ver, ¿eso sustituye al maestro? No puede, pero eso se entiende que el maestro va a facilitar las cosas, ¿no? Aquí hay mucha experiencia, aunque también hay mucho terreno, digamos, oscuro. Pero también hay que ver al futuro, ¿eh? O sea, ¿qué va a pasar con los maestros? Claro, ¿están preparados? Si son los primeros que están diciendo no, y muchas de las críticas que se hacen a esa postura negativa es que no están preparados y no quieren estarlo, pues muchos, ¿no? Hay unos que toman el reto. Fíjate, te lo pongo de esta manera, ¿qué pasa con los maestros que durante este confinamiento, lo vimos en la prensa nacional y en la prensa local, hicieron grandes esfuerzos por llevar las clases desde sus propias posibilidades, desde su casa a sus alumnos, idearon, imaginaron cosas extraordinarias? Aquí están siendo borrados de golpe y plumazo, no fueron tomados en cuenta esas experiencias. Ya no digo los maestros, de suyo es bastante cuestionable, sino las experiencias, aplicación de clase, de exámenes, temas abiertos, ejercicios, digamos, sui generis, que involucraban a los niños en las casas, haciendo, digamos, prácticas de laboratorio, midiendo fenómenos naturales, cosas maravillosas con las cuales se aprende en la vida, pues no fueron tomadas en cuenta. Entonces, por supuesto que están siendo considerados solo como facilitadores de estos procesos televisivos. En el mejor de los casos. Pues sí. Ahora, esto ha provocado en marzo, que empezó todo esto de las clases en línea, de las clases virtuales o como les quieran llamar, comenzó primero la deserción de alumnos.
Sí. Alumnos dijeron, ya no. Para la entrada, aquí en Zacatecas, el 15% de los alumnos no tuvieron acceso a internet, no tuvieron acceso a redes, no tuvieron acceso a clases. La Secretaría de Educación Pública hace un gran esfuerzo por ir a buscar a estos alumnos para tratar de regularizar. Pero muchos alumnos abandonan las aulas, por decirlo de esa manera. Pero también hay otro problema, David. Muchos padres de familia abandonan a la iniciativa privada, sacan a sus hijos de las escuelas privadas y se los llevan a la educación pública, afectando también seriamente, lesionando seriamente a las escuelas privadas. Son dos fenómenos de migración, el alumno por sí y el alumno que fue llevado a la Que educación migra de un pública. sistema a otro, ¿no? ¿Qué va Sí. a pasar con eso? Pues obviamente el sistema privado, digamos, de enseñanza es un sistema coadyuvante porque el sistema público no alcanza a llegar a todos lados, no tiene todas las capacidades y entonces tiene que apoyarse en estos sistemas privados que se han venido creando, más allá también de sus capacidades, ¿no? Si las tienen o no, ese es otro Sí, ese es otro esto es problema. independientemente Así de es. calidad y de Así es. cuotas familiares y todo Pero eso. no hay duda que son coadyuvantes del proceso educativo. Entonces están ahorita corriendo riesgo. Hemos visto declaraciones de alarma, ¿no? De estas instituciones porque empiezan a, digamos, a perder un número importante de estudiantes efectivamente y pasan a la educación pública donde ya hay un exceso de estudiantes a pesar de la deserción. Digamos, ahí hay otro problema que se debe de enfrentar. ¿Cómo A ver, atenderlos a todos? Pero ese exceso puede ser atendido a través de la televisión Bueno, o de los sistemas en línea. En teoría, se pensaría que sí. Hemos visto imágenes estas semanas, por ejemplo, en Europa, donde las clases ya no están en las aulas, sino en los gimnasios. Es decir, se ampliaron los espacios para guardar la sana distancia y se están utilizando los sistemas de enseñanza multimedia, llámese computadoras personales, pantallas, pintarrones electrónicos, etcétera. Y eso amplía, digamos, la capacidad. Pero eso solamente es una estrategia que no lo resuelve todo. A lo mejor de entrada da la posibilidad de que un mayor número de alumnos estén en un mismo espacio, digamos, recibiendo un ejercicio. Y ahora sí lo que nos interesa a todos y que tiene que ver con el tema que trataste ahora, la calidad. La calidad de esta generación a la que estamos educando. La calidad de esta generación que se va a hacer cargo del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Es la que necesita el mundo, esta calidad. Pues ese es lo que está en entredicho, precisamente. Mira, tomo lo que dijiste hace unos momentos por creo que lo dijeron los hoteleros, ¿verdad? Que es un año perdido. Sí. Pongámoslo en perspectiva en el ámbito educativo, una declaración de esa naturaleza. O sea, puede ser una generación perdida la que se está formando. Eso te iba a decir, o sea, un año está bien, pero es una generación de la que estamos hablando. A eso aluden las palabras de Antonio Guterres, nada menos que el secretario general de Naciones Unidas. No lo dice cualquier persona, por muy brillante que pueda ser en su propio ámbito particular, un gran maestro, un gran investigador, lo dice, quien tiene a su cargo la conducción de las políticas, digamos, internacionales, mundiales, pactadas por los líderes de los países, nada menos, ¿verdad? Entonces, que lo diga él debe de llamar nuestra atención. Por eso mi cuestionamiento es, ¿por qué una declaración de esta naturaleza, de tanta importancia, no se está asumiendo con el mismo, responsabilidad para con el empezar? mismo nivel, digamos, ¿no? De relevancia? Porque incluso en los medios apareció en algunas portadas y luego pasó a las segundas planas y a las terceras, ¿no? Y no, creo que debe de tomarse mucho más en serio. Y la parte esencial de todo este problema, el alumno, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo está tomando el regreso a clases? Por una parte ya quieren entretenerse, aunque sea en clases, así lo dicen, ¿sí? Pero ¿cuál será el compromiso de ellos? No, hay mucha confusión. Mira, pues yo lo veo en casa, igual que tú, tenemos estudiantes en casa, ¿no? Y están desorientados. Y por más esfuerzos que hacemos, digamos, para establecer puntos claros, concretos, en donde, digamos, pararse para que tengan certeza de lo que van a hacer, hay desorientación por la falta de información y de decisiones, digamos, ahorita, a nivel, digamos, general de los gobiernos de los países, ¿no? Entonces, creo que no se va a resolver, por supuesto, hasta que no haya un regreso a clases. Porque, por ejemplo, en niños y niñas, lo hemos dicho aquí varias veces, Francisco, el componente fundamental por el que los niños van a clases no son ni los maestros ni los contenidos, son convivencia. la convivencia, porque ahí están sus amigos y sus amiguitas, sus amiguitos, y eso no lo suplen nada, no lo tienen en la casa en este momento.
y es necesario que eso suceda. Por eso los anuncios de las vacunas, bueno, pues dan una cierta luz al final del túnel, como se dice coloquialmente, ¿no? Así haya debate político, porque también parece ser una carrera política, ¿no? Sobre las vacunas, pero el que puedan estar pronto y pronto empiecen a distribuirse y aplicarse, aunque pasen todavía algunos meses, pues ese es el mejor escenario al que podemos ahorita, digamos, esperanzarnos, ¿no? ¿Y la reforma educativa, David, dónde quedó? Aquella que echamos para abajo, luego que subieron la otra, quitaron la de Peña, subieron la de López Obrador, pero cuando nos agarra todo esto de la pandemia también estaba revuelta la reforma educativa. Pues esta pandemia lo que ha provocado es una nueva reforma, Claro. pero una reforma que no hemos aprovechado. Yo diría una reforma del pensamiento, ya no de las estrategias, de los sistemas. Eso está rebasado, es una discusión irrelevante ahorita, diría yo, sobre las reformas, la anterior y esta que trata de imponerse. Pues están rebasadas las dos. Creo que hasta es penoso hablar de, digamos, desde el nivel de las autoridades federales de una reforma, por eso es que no la tocan. La reforma se está dando en la realidad y tiene que ser una reforma de pensamiento y a Rebasó partir el discurso. completamente. ¿Quiénes son los que están dando pautas? Pues algunos investigadores de relevancia que son a los que uno puede acudir en sus reflexiones, en sus escritos y luego contrastarlos con lo que los educadores hacen o hacemos en la realidad, ¿no? Los problemas que estamos enfrentando en este momento para iniciar el ciclo, para tomar decisiones, para dar clases, para realizar tesis, para calificar el aprendizaje. ¿Cómo calificas el aprendizaje? Esa es una pregunta que se quedó en el aire. Cerró el ciclo anterior y hubo calificaciones, pero nadie encontró, porque no existe un manual para eso, ¿verdad? Simplemente. No, y también hubo mucha intransigencia de parte de los maestros y de los alumnos, o abuso de los alumnos. Pues lo sabemos porque además el campo educativo está atravesado por intereses de orden político inequívocos, están ahí, todo acto, claro, todo acto educativo es al mismo tiempo un acto político en el sentido, digamos, más claro del término, y se mueven ahí entonces intereses económicos, intereses de clase, intereses estrictamente políticos, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, no es un asunto menor, pues, o sea, se necesita mucha capacidad, mucha imaginación, decisión. Gutiérrez habla de mayor financiamiento, pues este es el momento que todos los gobiernos le apuesten a eso. México le invierte, me parece que el 2.3, ¿verdad? Del producto. Pues no invierte lo que está, cuando digamos, ser el 6. Así es, lo que está comprometido, firmado, ¿no? Como parte del PIB dirigido a la educación. Bueno, en Zacatecas lo hemos visto muchos años. Pues sí, el abandono educativo de la Federación a Zacatecas. Por un lado, y pues, la poca recaudación en nuestra entidad que le da a la autoridad financiera del Estado, pues lo sabemos, muy poco margen de atención, aunque se hacen muchos esfuerzos, porque es justo reconocer que en los últimos años se han abatido algunos índices de financiamiento, de financiación, como se dice internacionalmente, pero no es suficiente y entonces es la oportunidad de darle vuelta a ese ejercicio. Recuerdo que a principio de año una declaración interesante en ese sentido aquí, de que por primera vez estaba garantizado un financiamiento. Entonces, es el momento de hacerlo. Y a partir de eso, de garantizar lo básico, entonces sí planear lo demás, ¿no? Fíjate. No a la inversa. Fíjate, ya para concluir, David, hace, ¿qué te gusta? 3 años, 4 años, todavía se escuchaba que había maestros que daban clases en camiones, en autobuses abandonados. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas de eso? Sí, o las aulas esas prefabricadas que resuelven problemas, sin duda, ¿no? Son ingeniosos. Y mira, en 3, 4, 5 años, ¿dónde andamos? Sí. Sí, bueno, hemos trasladado el salón de clases, como lo comentamos aquí, a las casas, ¿verdad? Nuestras salas, nuestros pequeños estudios se han convertido en la sala de clases. A los teléfonos, que eso es lo más grave. Sí. Los teléfonos ahora, por fin, ¿verdad? Se están utilizando con mayores capacidades para las que fueron creadas y que nosotros desaprovechamos. Y la gente habitualmente solo para... Zoom, Sí, claro. Bueno, ahora, ¿no te ha pasado que todo el mundo te habla por WhatsApp? Pues sí, claro. Y qué bueno que se utilice la tecnología. En ese sentido, ese es el lado positivo, favorable, ¿no? Claro, cuidando que el uso de todo esto tenga un componente ético, que a los niños incluso deben de aprender a hacerlo a esa edad, ¿no? Y evitar el abuso. Sí. Que es donde también estamos batallando. Y el exceso.
Por cierto, en la tarde hablaremos de un libro maravilloso, cómo escaparse, cómo huir de la realidad en estos momentos. Se abre una nueva disciplina, ¿eh? Te voy a mandar un video de Juan Villoro en un Hey Festival, Oh, sí. donde habla precisamente de hacia dónde vamos. Sí, sí, claro, en Hey Festival, en esta versión digital en Querétaro, maravilloso festival. Y ahí estuvo Juan Villoro de manera digital. Vale la pena rescatar todo lo que hubo ahí. Sí, Hubo documentos importantes. sí, por supuesto, porque ante este excesivo, alargadísimo confinamiento sin fecha de caducidad, pues la gente empieza a buscar formas, ¿no? No deja de pensar y eso es maravilloso. Y entonces se abre esta nueva disciplina, fíjate, de estudio que le están llamando la escapología. O sea, ¿cómo saber escaparse y huir así de la realidad por momentos, ¿no? Para no perder la cordura. No quiere decir abandonar todo, eso es imposible. Muchas cosas tenemos que aprender todavía. Estamos en pañales. Ya te estoy mandando este video que se llama Fuego Nuevo, el fin del mundo y otros asuntos crónicos. Reflexión de Juan Villoro en el Hey Festival, precisamente. Pues fíjate lo que aludo, ¿no? La palabra o la expresión de fuego nuevo, o sea, hay que consumir, todo tiene que hacer... a eso se refiere. Hacerse cenizas, claro, Sí. y luego renacer. Como Habla de ese renacimiento. Exacto, el fuego Me nuevo, el pregunta, ave fénix. ¿Para dónde vamos? Pues es que la pandemia ha traído como decíamos la semana pasada, una maravillosa oportunidad de repensar todo. Vi una palabra que me gustó, trajo una malla de cuestionamientos. Sí. Todos nos estamos preguntando. Sí. Todavía no hallamos las respuestas. No, pero eso es mejor en este momento. Tenemos más preguntas que respuestas, pero las preguntas, cuando encuentran respuesta, pues guían al mundo, ¿no? Y yo creo que es a lo que nos vamos a enfrentar estos días. Sí, así es, sin duda. Pero bueno, creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Aquí no se trata de cuestionar lo que hace alguien o no. Simplemente es un llamado a pensar con mayor claridad, con mayor, digamos, calma, declaraciones como las de Guterres, ¿no? Gaby, muchas gracias. A ti, Francisco. Gracias al auditorio. 8:00 con 38 minutos, como siempre, las ricas pláticas dentro y fuera de los micrófonos. Sí, ¿verdad? gracias. Nomás que Teresita con el látigo de los comerciales ya está. Con razón te vi la cara de preocupación. Sí, pues me está haciendo tereseñales y ya sabes cómo me bajo en las tereseñales. Oye, Para la otra te sientas de este lado para que las veas. sí, es verdad, desconecté de espaldas para que nuestro auditorio lo entienda, por eso no las veo yo. Teresita, pausa, vámonos.